Vicente está enterrado ahí sin placa porque no lo pusieron, simplemente. Acabó la guerra, lo enterraron ahí y punto. Vicente nació en 1902, desconozco la fecha exacta, y presumiblemente en la calle Toledo. Al poco de nacer es acogido por mi tía Teresa, bueno, la tía abuela. La tía Teresa lo acoge porque moriría la mujer de Vicente padre. Y lógicamente alguien tenía que hacerse cargo de la criatura. Entonces se hizo cargo la tía Teresa. De ahí que lo llevaran vamos, siendo un bebé, a la calle San Francisco. Entonces ahí ya viviría hasta su muerte en 1939. Vicente era un ser bastante peculiar porque era de trato afable con sus amigos, divertido y sobre todo se tomaba muy en serio el fútbol, o sea, principalmente. Era su tema de conversación. La introducció del futbol en Alacant es deu a una persona que és José Muñoz Gomis, que era un professor d'educació física que donava classe en l'Institut de Segon Ensenyament d'Alacant. També era el delegat de la Federació Gimnàstica Espanyola. Esta persona va obrir un gimnàs higiènic en la ciutat perquè la gent poguera fer exercicis físics. I també va obrir un camp de joc en un solar de l'Esplanada on es disputaven molts esports, entre ells el futbol. Això va ser en 1903, en abril, i a final d'any va obrir un altre camp perquè el lloguer del de l'Esplanada era molt car, en la zona de Benalúa al Baver. Allí jugava ja, en 1904, el primer club de futbol d'Alacant, que era el Sportmen's Club Lucentino, que va fundar José Muñoz Gomis. Pues la figura de Vicente Pastor es una figura que, la verdad es que el principio, el comienzo, sabemos que nace en 1902, pero el por qué funda un club de fútbol, pues creemos todos son suposiciones. Creemos que en el colegio en el que iba, con un grupo de amigos suyos de la edad, pues uno de ellos Agustín González y tal, y otras personas, pues otros chavales entonces, pues jugaban al fútbol allí en el patio del colegio y formaron un club un equipo de fútbol. Y ese equipo, pues la verdad es que se convirtió, pues años más tarde, en lo que todos conocemos, ¿no? Pero fue un comienzo muy modesto, y era una persona muy modesta, mancebo de farmacia, que había sufrido un accidente de pequeño, pues le decían el Chepa cariñosamente aquí en Alicante. Cuando contaba con 2 años de edad, pues tuvo un accidente doméstico
se cayó con tan mala fortuna que se fracturó la columna vertebral, ¿no? Bueno, aquello ya le dejó una deformidad de por vida, ¿no? Y ya lo limitó físicamente muchísimo. Él fue a la escuela, que estaba por allí relativamente cerca, y fue allí donde él se aficiona al fútbol, donde conoce al religioso, al padre José María Buch, y es allí, pues junto con José María Buch, su hermano que también iba a esa misma escuela, donde ellos se aficionan al fútbol, hacen equipos que juegan los domingos allí en Salesianos y bueno, en otros campos cercanos. Se reunían con sus amigos en la plaza de Castejón, que es actualmente la plaza Calvo Sotelo. Entonces era allí donde jugaban de chavales y donde cuenta la leyenda que se escucharon los primeros gritos de Hércules, Hércules. Era el alma mater. Luego ya la prensa decía que era, pues lo fue todo, era masajista, entrenador, presidente, el que llevaba el agua, incluso arbitró partidos, era santo y seña del Hércules por entonces. Alguien dijo aquello de nada es... el Hércules no sería nada sin el Chepa y el Chepa no sería nada sin el Hércules. Fue una persona muy popular en su época, o sea, muy popular. Obviamente, el Alicante que él vivió fue un Alicante, digamos, que una etapa interesante dentro de la historia de la ciudad. L'Alacant de finals dels anys 10, que és quan es va fundar l'Hèrcules, estava marcat per la posada en marxa del projecte de l'Eixample, que data de finals del segle XIX, i en aquests terrenys on estava planificant-se la nova ciutat, el nou centre de la ciutat, és on precisament Vicent Pastor i els seus amics jugaven al futbol en unes pilotes de drap i més endavant donarien lloc al que coneixem ara per Hèrcules Futbol Club. El Alicante de principios del siglo XX era una ciudad mucho más provinciana y pequeña de lo que es hoy en día. Para hacernos una idea, por aquel momento Alicante se estaba expandiendo por barrios como Florida, Benalúa, Carolinas. En aquel momento eso era la periferia de Alicante, ¿no? Para que nos hagamos una idea de lo que ha crecido. Luego también era una ciudad cuyo idiosincrasia era muy diferente a la actual, sobre todo porque estamos hablando de una época anterior a la llegada del turismo de masas, ¿no? Tal y como lo conocemos hoy en día. Por lo tanto, pues por ejemplo el Raval Roig era un barrio de pescadores, o incluso el puerto, ¿no? El puerto era una zona pues para descarga de material, pesca, tránsito de personas, y luego también era una época de transformación desde el punto de vista urbanístico, porque aquello que hoy en día damos por hecho, ¿no? De nuestras calles, ¿no? Pues el asfaltado, el alumbrado público eléctrico, el alcantarillado, que lleva el agua potable canalizada a todas las casas, en aquella época estaba empezando. Todos estos inventos son de finales del siglo XIX, principios del XX. Entonces, claro, sí que es verdad que esto ya existía, pero no existía en todas las calles y no existía de manera tan universal como lo tenemos hoy en día, ya no en Alicante, sino en cualquier ciudad occidental, ¿no? Y luego otro de los cambios más significativos de esta época fue precisamente el fútbol, la llegada del fútbol, porque esto fue una revolución desde el punto de vista del ocio, del divertimento. Hasta ese momento no se concebía lo de ir a un espectáculo deportivo por diversión. Cuando los alicantinos querían divertirse públicamente, pues se iban a conciertos, al teatro, a los toros, pero esto de irse a un partido de fútbol para ver cómo otros hacen deporte, ¿no? Y que gane mi equipo y tal, esto hasta que los ingleses no inventaron este juego, ¿no? A finales del siglo XIX y llegó a esta zona a principios del siglo XX, era algo inconcebible en Alicante y en toda España. Vicente vivió toda esa época histórica que lógicamente influirían en él y le marcarían, o sea, hasta el fin de sus días. Entonces, pero lo que queda claro es la honestidad y la referencia histórica del personaje. Lo cierto es que fue una figura
que en su momento a lo mejor no se le reconoció tanto, quizás en los últimos tiempos, con motivo de diferentes aniversarios del Hércules, pues ya se le está reconociendo, porque sin él pues no existiría un emblema de la ciudad de Alicante como el Hércules, pero lo cierto es que tuvo una vida un tanto tormentosa. Después de fundar el Hércules, pues fue relegado un poquito en la actividad del club y murió en situación de pobreza en su casa de la calle San Francisco, que por entonces, en el año 39, se llamaba calle Sagasta, y falleció, como decíamos, bastante joven, a la edad de 37 años. Ja en els anys 20, algunes persones deien que no se l'havia reconegut prou la tasca que havia fet Vicent Pastor amb l'Hèrcules i en el futbol alacantí. No obstant això, se li van fer un parell d'homenatges, un en 1928 i altre en 1936. Efectivamente, es una persona, una figura que quizás durante muchos años no fue reconocida del todo. Entonces, de hecho, cuando fallece, cuando muere, es una pequeña reseña en la prensa de la época. Desde luego debería de estar más reconocida, aunque yo creo que hemos intentado, en los últimos años se ha intentado revitalizar un poco la figura con algún libro y dándole bastante protagonismo a una figura que desde luego es clave en la fundación del Hércules. Jo considero que l'Hèrcules es va fundar en 1919, que és quan tenim notícia de la data exacta del primer partit conegut, que va ser el 22 de juny d'aquest any. Va ser en un torneig, la Copa Excelsior, i va jugar contra l'Atlètic Club Benaluense i va guanyar l'Hèrcules. Aquest torneig finalment el va guanyar i es va presentar en dos equips infantils. Això demostrava ja que tenia certa organització. En cuanto a la fecha de fundación, es cierto que hay distintas versiones. Hay una entrevista con el Chepa que realiza la entrevista da la fecha de 1914, que me parece exagerada porque el Chepa en 1914 tenía 12 años. Es difícil pensar que se puede fundar un club de fútbol con 12 años. Yo no lo creo. Está claro que por las ciertas entrevistas que dio el Chepa en algunos diarios, también por unas referencias que dejó escritas, unas memorias, un religioso amigo de José María Buch, sobre que había sido José María Buch en el patio de los Salesianos, donde se había fundado el Hércules. Bueno, pues todo esto hace indicar que el Hércules empezó a jugar allá por 1914. Luego, pero el tema es que no hay documentación, no queda nada, ¿no?, de aquella época, no hay nada escrito. Y ya por último tenemos lo que sí que está claramente documentado, que son, o sea, cuando se constituye como sociedad deportiva, cuando se presentan sus reglamentos. Bueno, pues todo esto sí que está documentado y sabemos que es en octubre de 1922, porque todo está presentado en el registro civil, también en la Federación Levantina de Fútbol, todo esto está documentado. Yo, ante todo esto, bueno, pues ante las dudas de la primera etapa, ante la simple reseña de un partido de fútbol y ante todo lo que es documentación oficial, me quedo con la documentación oficial. Y yo elijo, desde luego, como año de fundación del club, año oficial de fundación, digamos, octubre de 1922. Yo estoy muy por la labor que la fecha fundacional del Hércules es junio del 19, que es el primer partido que tenemos datado. Es el primer partido que hemos encontrado en la prensa alicantina, que jugó el Hércules en junio de 1919 contra el Atlético Benaluense, con victoria, ganando el trofeo Excelsior.
por lo tanto ya mostraba que era un club organizado para tener 2 equipos con los que se presentó, por lo tanto es para mí la fecha que debería de ser la fundacional. Es cierto que yo también soy partidario de la que se ha llevado a cabo todos estos años, que ha sido la de legalización, que es la de octubre de 1922, aunque creo que el club debería de hacer todo lo posible para no perder esos 3 años de historia que son nuestros, y de verdad que está claro que el Hércules estaba organizado y que debía de ser la fecha de fundación. Considerar que un club s'ha fundat quan s'ha registrat en una federació no és correcte, perquè hi ha molts clubs de l'Estat que es van crear abans que es crearen les federacions i, per tant, la seva existència està claríssima. També tenim exemples de clubs que funcionaven abans de federar-se, clubs importants com poden ser el Racing i l'Alavés, que primer es van constituir i un temps després es van federar. I jo penso que és una data que hauria de reivindicar, la de 1919, el club, perquè són 3 anys de la seva història que no ha de perdre. El Hércules nace muy modestamente y por eso sus primeros colores son los rojiblancos, que es la tela de los colchones. Es lo más barato que había en la época. Sus colores fundacionales son rojiblancos y el calzón negro. Y en cuanto al nombre de por qué se llama Hércules, ahí ya también hay muchas teorías y no hay nada cierto. Hay quien dice que el Chepa, el fundador, Vicente, quiso darle un poder al club, no sé, un poder que él había oído algo de un héroe griego que era invencible y por eso le puso Hércules. L'Hèrcules es va fundar com a Hèrcules Futbol Club i en 1941 tots els clubs de l'Estat que tenien noms diferents del castellà van ser obligats a castellanitzar els seus noms. I l'Hèrcules, per tant, va haver d'utilitzar Hèrcules Club de Futbol. Això va ser una imposició, no ho va decidir la directiva herculana i jo reivindique que el club recupere les sigles FC, que són les fundacionals que va posar Vicent Pastor. Yo respeto, ¿no?, la opinión de todos los que quieren recuperar aquel nombre en inglés, pero en mi opinión, vamos, o sea, yo lo tengo muy claro, muy claro, muy claro. Somos un club español, por lo tanto somos un club de fútbol, no un fútbol club, ¿no? Y además bastante tenemos, ¿no?, con los ingleses. Bueno, pues faltaría más que encima, en estos tiempos, todavía usáramos sus nombres en inglés, sus anglicismos, totalmente en desacuerdo. Para mí tiene que ser y seguir siendo Hércules Club de Fútbol. A mí, desde luego, soy muy favorable a recuperar el nombre fundacional, el Hércules Fútbol Club, un nombre que llevó el Hércules hasta justo después de la guerra, donde se prohibieron todos los anglicismos y todos los nombres extranjeros de los clubes. Yo creo que sería de justicia volver al Hércules Fútbol Club. Sobre los colores del uniforme del Hércules en sus primeros tiempos, bueno, pues todos sabemos, los herculanos, que era blanquirrojo, ¿no? Rojo y blanco. ¿Por qué esos colores y no otros relacionados con la ciudad de Alicante, ¿no?, como el blanco y el azul, ¿no?, los colores de la bandera? Pues yo creo que la respuesta es clara, es que en aquellos primeros tiempos había muchísimos equipos que elegían esos colores, el rojo y el blanco, porque era muy difícil en aquellos tiempos conseguir equipaciones con unos colores bueno, pues elegidos, confeccionar esas equipaciones. Todo eso era muy complicado por la falta de dinero. Y lo que era mucho más asequible, mucho más fácil, era un tipo de tela que existía en gran cantidad, que era la tela con la que se confeccionaban los colchones, que normalmente era de color rojo y blanco. Yo creo que esa fue la consecuencia, el origen, ¿no?, de que el Hércules vistiera de color rojo y blanco. L'Hèrcules ha tingut 2 etapes en la seva història, la blanquirroja i la blanquiblava. I els escuts també estan en consonància amb això. El primer escut de l'Hèrcules era un escut ample i tenia els colors blanc, roig i negre. El segon escut es va estilitzar i tenia una forma triangular i va perdre la pilota, que estava en el primer.
I en 1932, quan es va inaugurar el Bardín, el banderí que li van donar al Madrid tenia el nou escut de l'Hèrcules, que estava basat en el del Club Natació. Era l'escut del Club Natació, en les sigles de l'Hèrcules, i la figura que en el Club Natació no estava molt definida, en l'Hèrcules ja passava a ser la d'un atleta grec. El natación nace a raíz del impulso de Casimiro de la Viña, el hijo de Prudencio, porque bueno, pues uno de los deportes que le gusta practicar es la natación. Le gusta nadar, en aquel momento no había piscinas, ¿no?, ni nada parecido en Alicante, pero se nadaba en la playa. Y bueno, él participa junto con amigos y gente que también le gusta, y otros nadadores en competiciones de nado. Y llega un momento en el que dicen, bueno, pues existe un club de regatas en Alicante que hace competiciones de remo, ¿por qué no hacemos un club también que organice competiciones de nado? Se reúnen en un balneario, de los que en aquella época había en el Postiguet, en el balneario Alianza, y allí pues crean un nuevo club deportivo. El caso es que muy poco después deciden que bueno, pues el fútbol está teniendo mucho éxito, cada vez más, el propio Casimiro también practica el fútbol en un equipo llamado el Lucentum, así que ¿por qué no abrir una sección de fútbol en el natación y convertirlo en un club multidisciplinar? Lo que acaba sucediendo casi de manera instantánea es que el fútbol empieza a ser un deporte tan de masas que al final la sección de fútbol acaba comiéndose a la de natación y al final el club natación todo el mundo lo asimila al fútbol, a pesar de su nombre y a pesar de su origen, ¿no? El Club Natació Alacant sorgeix d'una necessitat d'un grup d'esportistes comandats per Casimiro de la Viña de tindre la possibilitat de practicar esports nàutics, com és la natació, els salts de trampolí, el waterpolo. Primerament, Casimiro va intentar que el Lucentum tinguera una secció potent d'esport nàutic i, com va tindre una crisi el club, en 1919 va crear en agost el Club Natació. Aquest club inicialment estava pensant com un club únicament de natació, però prompte va començar a tindre altres esports i el futbol va tindre un paper molt important. El natación en muy pocos años consiguieron su objetivo, lograron convertirse en el gran equipo insignia de Alicante, primero porque era el único que disputaba partidos oficiales, fue el primero que se inscribió, ¿no?, en la Federación de Levante de Fútbol, y en segundo lugar porque le metieron dinero. Esto pues como casi todo en la vida, cuanto más inversión le metes, pues más posibilidades hay de que funcione bien. Y bueno, pues fue el primer equipo que fichó incluso fuera de Alicante, en la provincia, e incluso a algunos jugadores que venían de fuera. Y claro, todo eso repercutió en que empezaron a ganar partidos y empezaron a optar a ganar títulos. Amb la desaparició del Lucentum, el paper de primer club de la ciutat va assolir el natació, va començar a portar equips importants de l'Estat i també internacionals i va tindre un gran èxit, sobretot la temporada 1923-24, quan va guanyar el campionat de València i Múrcia, que li va permetre disputar el campionat d'Espanya, que era la primera volta que un club d'Alacant disputava. Cuando crean el equipo de fútbol, tienen que decidir también pues el escudo, los colores y todo. Y bueno, pues la idea que tienen ellos es que el Club Natación sea el primer equipo emblemático, ¿no?, el primer equipo insigne de Alicante. De hecho, es el decano de la provincia de Alicante en el sentido de que es el primero que disputa partidos oficiales, porque se inscribe a la Federación de Valencia, que es en ese momento la que no existe todavía la Liga Española. Las únicas competiciones oficiales son los campeonatos regionales y la Copa del Rey. Y bueno, pues como quieren que sea el equipo de Alicante, lo que ellos consideran es que los colores que deben de vestir en la equipación son el azul y el blanco. ¿Por qué? Pues básicamente porque son los colores de la bandera de Alicante. Hacia los años 40 del siglo XIX, el gobierno de España decidió por aquel entonces que todos los barcos de nuestras costas estuvieran matriculados por provincias, lo mismo que se hizo luego en el siglo XX con los coches. Por eso, unos cuantos años después, a finales del XIX, el ayuntamiento decide adoptar esa bandera náutica como la bandera oficial de Alicante, que de hecho es la misma que la de la provincia. Y bueno, pues es por eso por lo que aquellos
originarios pioneros natacionistas deciden, para que sea un equipo muy alicantino, pues que sea un equipo azul i blanco. A finals de 1925, en un partit contra el València disputat a Alacant, en la Florida, va haver una sèrie d'incidents i el Club Natació va rebre fortes sancions per part de la Federació Valenciana. Aquestes sancions econòmiques i federatives van acabar amb l'expulsió del Natació en gener de 1926 i, malgrat que va tornar a ser repescat i a reinscriure's provisionalment, finalment va desaparèixer en abril de 1927. La directiva de natación acusó a la federación de estar intentando favorecer, ¿no?, los intereses del Valencia y de otros equipos que competían contra la natación. No lo sé. El caso es que el natación nunca se recuperó, intentaron hacer una serie de triquiñuelas, incluso crearon un nuevo equipo llamado Unión Deportiva Alicante con la intención de prolongar la estela del natación. Sin embargo, la Federación de Levante no les permitió competir en la primera categoría, les tuvieron un descenso administrativo a segunda, y al final aquello tampoco fue a ninguna parte, y fue entonces cuando empezaron a valorar la opción de fusionarse o dejarse absorber por algún otro equipo que estuviera en Alicante, y ahí pues fue cuando apareció el Hércules. El Hércules realiza un cambio fundamental en su vestimenta, pasa de llevar los colores rojiblancos que ha llevado desde su fundación. En 1928 cambia a los colores blanquiazules que hereda del Club Natación Alicante. Fue en un partido en noviembre de 1928 contra el Albacete, en el que en homenaje a José Muñoz Gómez, un conocido deportista alicantino, se puso esos que entonces llamados jerseys blanquiazules, que ya, pues, ya serían herculanos para siempre. ¿Por qué viste los colores blanquiazules? Pues porque el Club Natación Alicante, que era el equipo puntero, el que más poder económico tenía en Alicante, puesto que estaba respaldado por las familias más adineradas, bueno, pues el Natación desaparece en el año 27. Y sus dirigentes, que no querían quedarse sin fútbol, que no querían que Alicante no tuviese equipo representando a la ciudad en las competiciones regionales y nacionales, pues son los dirigentes de natación los que deciden que el Hércules pudiese seguir vistiendo sus colores. Es decir, realmente el Hércules del año 28 es el Natación del año 27, me explico. El Natación se queda solo con el nombre del Hércules, porque era un nombre federado, era un nombre que estaba legalizado, y todo lo demás seguía siendo el Natación. Los colores, el campo, los aficionados, los directivos, parte de jugadores, todo era natación, excepto el nombre, Hércules Club de Fútbol. En 1930 el Hércules consigue el subcampeonato amateur en Montjuïc ante los Reyes, que fue un espaldarazo enorme en el plano deportivo, cuando institucionalmente se había reforzado mucho con un trasvase de directivos muy importante desde el natación hasta el Hércules, sobre todo la familia Bardín, que fueron clave en el devenir futuro próximo del Hércules. Un éxito tremendo para los aficionados en Alicante, que bueno, recibieron a los jugadores en la estación, bueno, con una gran manifestación de júbilo, de alegría, y supuso también eso, pues un plus para que toda la ciudad de Alicante se aficionara muchísimo más al fútbol. Esto fue en el año 1930. Todo esto también tuvo mucho que ver en la decisión de que Renato Bardín Mas, que todavía no había entrado en la directiva, decidiese entrar ya al año siguiente, en 1931. Él también había sido dirigente de la natación, bueno, entraron otros directivos, pero él, digamos, que tardó un poquito más. Quizás este triunfo, este éxito de Montjuïc, pues le animó.
Renato Bardín Mas entra en el Hércules en el 31 y bueno, pues era un hombre joven, tenía 34 años y de una familia muy acomodada y con mucho poder económico. La familia Bardín llega a Alicante a raíz del vino. Es un poco parecido al caso de Prudencio, de la familia de la Viña, ¿no? Es el buen tiempo, la buena climatología alicantina lo que trae a esta familia que no es de aquí, esta familia foránea a nuestra tierra. En este caso había tenido, se ve que una serie de problemas, de malas cosechas debido a algunas de las bacterias, ¿no?, que afectan a los viñedos. Y bueno, pues le habían dicho sus biólogos, sus científicos de referencia, que en un sitio con mejor clima, con menos frío, iba a tener menos problemas. Este hombre, René Bardin, René Bardin, si lo pronunciamos a la francés, es un empresario vinícola bastante potente y bueno, pues él decide trasladarse a Alicante y traerse toda su empresa y sus negocios aquí. Y bueno, pues es una persona, es un burgués de la época que quiere ser importante en el sitio donde va, quiere ser trascendente. Entonces, lo primero que hace, una de las primeras cosas que hace es construirse una gran casa en el centro de Alicante, la Casa Bardín, la actual sede del Instituto Gil Albert. Y el tema de meterse en el fútbol no es tanto por él como también más por su hijo, ¿no?, por Renato Bardín, quien sí que se involucra en el Hércules, y es él el que convence al padre de que invierta, de que le meta azúcar en todos los sentidos. La seva intenció, tant en la natació com va passar també en l'Hèrcules, era exactament d'això, no? Persones amb molts diners, persones amb molta projecció pública a través de la seva capacitat econòmica, arribar més enllà gràcies a la propietat d'un club que efectivament, primer en la natació, després l'Hèrcules, van ser els clubs d'Alacant i efectivament l'Hèrcules encara ho continua sent. Prova de la seva intenció i prova de la seva voluntat és com l'estadi de Bardín té el seu nom, se construís el 32, si no recorde malament, 8.000 espectadors de capacitat en una ciutat que tenia en aquell moment 70.000 habitants, 12.000 espectadors prompte després d'una remodelació, és a dir, la intenció que tenien era exactament aquesta. Él lo que quería es que su equipo, que a partir de ese momento iba a ser el Hércules, bueno, pues saliese de la tercera división y llegase a los puestos más altos de la competición a nivel nacional, como así fue, porque realmente Renato Bardín Mas, del 31 hasta el 35, prácticamente del 31 al 35, prácticamente 4 años, saca al Hércules de tercera y lo sitúa en primera división. Claro, con el campo que tiene el Hércules, el campo de la Florida, era imposible, ¿no?, pensar en jugar en primera división. Había que tener un estadio acorde, ¿no?, a la categoría, acorde a la ciudad, acorde a la afición que se podía congregar. Y Renato, pues lo que hace es hablar con su padre y pedirle que le construyera, que le financiara ese campo de fútbol que el Hércules necesitaba. Su padre, lógicamente, hijo único, pues no se lo iba a negar y bueno, puso todo el dinero necesario para construir el estadio Bardín. El estadio Bardín, estando el Hércules aún en tercera. Y bueno, pues aquello fue un éxito. Aquello ya fue el respaldo final para que todo Alicante ya se aficionara al fútbol y llenara ya el estadio todas las semanas. El estadio, todo el mundo sabemos que se inauguró el 18 de septiembre del 32, con la visita del Real Madrid, bueno, con un éxito tremendo. Pues esta fue la entrada, digamos, exitosa de Renato Bardín Mas en el Hércules Club de Fútbol. Admiración de propios y extraños. El estadio Bardín, sobrellamado la bombonera del fútbol. La magna obra fue debida al entusiasmo de un hombre dinámico y emprendedor, el entonces directivo herculano don Renato Bardín. Pues mi entrada en la junta del club remonta al año 1931. Por aquella época la afición alicantina se había rehecho de pasados derrotas y se había animado con la llegada del equipo a la final del Campeonato Amateur de España. Entonces sentimos la necesidad de mejorar las instalaciones del campo y al no poderlo conseguir, pues me dirigí yo a mi padre para ver si era posible construir un campo de fútbol en los terrenos que hay detrás del cuartel de Benalúa. No hubo por parte de él ninguna dificultad. Al contrario, me animó a hacerlo porque le gustaba mucho el deporte. Y empezamos a trabajar en marzo de 1932, llevándose los trabajos rápidamente, inaugurando el campo en el 18 de septiembre de 1932 con el equipo del Real Madrid. Negocié el asunto con mi amigo, don Pablo Hernández Coronado, entonces secretario técnico del Madrid,
Y el 18 de septiembre el alcalde de Alicante cortó la cinta de entrada al campo y vino el Madrid con todas sus figuras, Zamora, Cillaco, Quincoces, Los Regueiro, Hilario Marrero, etc. Fue mi hija la que dio el saque de honor, mi hija Lolita, y con ello empezó como un poquito nuestra desgracia con el Real Madrid, porque siempre tuvimos mucha dificultad para poder hacer un buen resultado con él, y nos persiguió siempre esa mala suerte. Bueno, pues a mis espaldas se encuentra el lugar en el que estaba el llamado fondo del cuartel del antiguo Estadio Bardín del Hércules, un estadio muy querido por los herculanos más veteranos, porque algunos han llegado a vivir aquí eventos como el ascenso del año 54, por ejemplo. Para los herculanos más modernos, si quieren encontrar un estadio parecido a nuestro Bardín, el ejemplo más claro es el Collao de Alcoy, un estadio bastante parecido a nuestro Bardín, que el Collao, como sabéis, pues sigue siendo a día de hoy el estadio donde juega el Club Deportivo Alcoyano. Bardín fue la primera casa del Hércules, ¿no? El Hércules llevaba pues, una década más o menos jugando en el campo de la Florida, ¿no? Luego conocido como el campo de la Viña, pero el primer gran estadio fue Bardín, ¿no? Construido por René Bardín, y donde el herculanismo lo concibió como un hogar, ¿no? Es decir, un campo coqueto, con aroma inglés, donde, bueno, en el centro de un barrio, entre San Blas, entre Benalúa, ¿no? Y aquel estadio donde los aficionados pues, llegaban en tranvía, los partidos normalmente eran a las 3, 3 y media de la tarde, con el café en la boca. Fue donde el Hércules debutó en Primera División, donde recibió al Real Madrid en Liga, pero antes para el estreno del estadio. Fue el primer hogar con lustre, ¿no? de un club que estaba en plena pujanza, y bueno, eso ya no existe en Alicante, queda desaparecido, pero desde hace años pues un grupo de aficionados con gran memoria histórica, que es la Asociación de Herculanos, pues han ido queriendo recuperar para Alicante, para el herculanismo, pero también para Alicante, pues todos esos lugares que han hecho ciudad y que han hecho herculanismo, pues con una serie de hitos, de recuerdos, de placas homenajeando aquellos lugares como el Estadio de Bardín, como el Estadio de la Viña y como otros rincones que son cuna del herculanismo y por tanto de la ciudad de Alicante. La campaña de memoria histórica herculana surgió en el año 2016 en el seno de la Junta Directiva de la Asociación Herculanos, en la que estuve ejerciendo como presidente coordinador, y consistía en dar la importancia, la relevancia necesaria a hitos del herculanismo como la Plaza Montañeta, como la Plaza La Viña, como esta zona en la que estamos ahora, que a día de hoy se llama Parque de las Cortes Valencianas, y por qué no decirlo también los alrededores del Rico Pérez, u otras zonas que fueran también elegibles para ello.
Tuvimos que hablar con diversas concejalías, cultura, urbanismo, y finalmente fue la de Parques y Jardines la que ejerció sus competencias sobre terreno de albero y terreno de hierba para instalar, en este caso, una placa conmemorativa de el estadio Bardín, tan importante para la afición herculana. El Estadio Bardín se convirtió en uno de los mejores estadios de España, sin ninguna duda. Es verdad que hoy en día lo ves y bueno, pues es un estadio pequeñito, 10.000, 15.000 personas, ¿no? No nos parece para tanto con ojos del año 2025. Pero si ves te comparas con otros estadios de la época en España, es de los mejores, sin ninguna duda. Es un estadio muy moderno, ya con megafonía, con vestuarios, una zona adaptada a la cantina. En fin, con muchas comodidades. Es un estadio arquitectónicamente también muy moderno, muy al estilo británico de la época, y sobre todo es un estadio para el Hércules, porque hasta en ese momento el Hércules estaba alquilando el estadio a la familia de la Viña, igual que estaban haciendo otros equipos de Alicante. En cambio, esto sí que es un estadio ya del Hércules, construido para el Hércules. Y bueno, pues yo creo que un poco la idea que tenía la familia Bardín y el propio club era que este estadio ayudara a que el Hércules fuera considerado uno de los principales equipos de España. Era un estadio que se construyó cuando el Hércules estaba en tercera, pero se construyó con la idea de que ese campo albergara partidos de primera división. Y efectivamente así fue. Apenas 3 o 4 años después de su construcción, ese campo albergó partidos de primera. Poco después, en la temporada 34-35, en la que el Hércules configuró un equipo formado por futbolistas importantes como los canarios Pérez, Tatono y Mújica, más Manolo Macía, y un delantero llegado procedente del Real Madrid como Blázquez, que fueron pues, la columna vertebral de aquel histórico equipo que jugó en segunda división, y una segunda fase a la cual se clasificó el Hércules junto con el Murcia, en la que tuvo que jugarse el ascenso con el Valladolid, con el Osasuna y con el Celta de Vigo, entre otros. Esa misma fase empezó en Pamplona, en el Estadio de San Juan, en un partido marcado por una intensa nevada que cayó en la capital navarra, y en la que el Hércules empezó ganando 0-3, y en la segunda parte el Osasuna consiguió empatar gracias pues, al apoyo que tenía de su público, y sobre todo porque las inclemencias meteorológicas pues, también hicieron mella en los futbolistas del Hércules. Una fase definitiva en la que el Hércules fue ganando partidos para llegar al último partido contra el Celta de Vigo en el Estadio Bardín, un Estadio Bardín completamente abarrotado de público. El Hércules se preparó concienzudamente para esta cita
concentrándose en Aigües de Busot, y en el partido definitivo el conjunto alicantino terminó ganando por 1-0 con un gol de Blázquez, que desató pues la primera gran fiesta futbolística en la ciudad de Alicante. Fue el 28 de abril de 1935 cuando el Hércules, en el último partido de la liguilla, de los distintos campeones de los tres grupos, campeones y subcampeones de los tres grupos de segunda, bueno, pues en el último partido decisivo consigue derrotar al Celta de Vigo por 1-0. Ese día, 28 de abril de 1935, el Hércules asciende a la primera división. L'ascens en l'any 35 suposa fonamentalment que l'Hèrcules, Alacant, en aquest cas la ciutat d'Alacant, és una ciutat que se situa dins del panorama futbolístic espanyol, cosa que fins a aquell moment no havia passat o havia passat d'una manera molt tangencial. Quan l'Hèrcules està en primera, Alacant passa a estar en les portades de molts periòdics cada dia, això vol dir transcendència i també vol dir que moltíssima gent segur s'apunta a gaudir d'un esport que existia des de feia relativament poc, des de no feia més de 3 dècades, però que havia guanyat moltíssima popularitat en molt poc de temps. La temporada comienza con un campeonato superregional, pero en realidad, ¿no?, el plato fuerte viene en otoño, cuando el Hércules debuta en primera división en Bardín contra el Real Madrid, en una derrota, ¿no?, primera prueba de nivel de aquel Hércules, pero el club que entrena Manolo Suárez de Begoña enseguida coge ritmo. En la tercera jornada, en el 24 de noviembre del 35, ya vence en Alicante al Athletic Club con un gol de Tatono, que fue el primer tanto de la historia del Hércules en la máxima categoría, y fue una temporada pues redonda, ¿no? El Hércules acaba sexto, tiene una racha muy buena entre la época de Navidad, ¿no?, hasta enero, que enlaza 5 victorias consecutivas. Aquel equipo donde lucía Blázquez, Maciá, Pérez en la portería, el propio Tatono, se pone tercero con esa racha espectacular, se pone tercero a mitad de enero y bueno, deja buenas victorias como la comentada contra el Athletic Club, le gana al Atlético de Madrid en las dos ocasiones, al Sevilla también, en Alicante al Valencia, es decir, deja unos números muy buenos, unas victorias muy golosas, ¿no?, muy celebradas en Alicante, y bueno, esa temporada fantástica acaba con un sexto puesto, con Blázquez, aquel delantero que había venido del Madrid, con 12 goles en la élite, con la constatación de que Manolo Maciá era un elemento tan bueno como se veía en tercera y se veía en segunda división y en los campeonatos regionales, es pretendido por los clubes más importantes de España, se queda en Alicante como todos sabemos, para hacer una trayectoria larguísima en Alicante y muy buena. Y además también en la Copa de España, bueno, pues llega hasta semifinales. Bueno, ahí hubo un sorteo donde Barcelona, Oviedo, Barcelona, Real Madrid, Hércules y Osasuna, esos 4, podían haberse cruzado en el sorteo Barcelona, Real Madrid y Hércules Osasuna, y el Hércules hubiese podido tener opciones de llegar a la final. No fue así, al Hércules le correspondió el Real Madrid y entonces quedó eliminado en semifinales. Estaba todo preparado para que el Hércules siguiera creciendo, pero todos sabemos que el 18 de julio hubo un levantamiento armado que provocó la guerra civil y cercenó todas las posibilidades de crecimiento del Hércules. La guerra pues corta la vida de todo un país, por supuesto también la del Hércules y de algunos de sus protagonistas, como Manolo Suárez, el entrenador, que fue asesinado, uno de los extremos, Mendizábal, también muere en combate, ¿no?, un acto de servicio como de aviación. Perquè efectivament lo que va fer la guerra en el tema esportiu, no només polític per descomptat, però també esportiu, en Alacant va ser aturar la trajectòria ascendent de l'Hèrcules, que només un any després de pujar a primera va aconseguir una molt bona posició, i tot feia pensar que l'Hèrcules estava cridat a consolidar-se entre els grans del futbol espanyol en aquell moment. ¿El Hércules qué hubiese hecho de no haber mediado la guerra? ¿Hubiese conseguido ser campeón de liga? ¿Hubiese conseguido ganar la Copa de la República? No lo sabemos.
nunca lo sabremos, pero sí podemos decir que estaba en una posición inmejorable para luchar por esos objetivos. ¿Que los hubiese logrado? Nunca se sabrá. Bueno, el Hércules para la ciudad de Alicante y de manera especial para su afición es mucho más que un equipo de fútbol o que un club de fútbol. Podríamos hablar de que es un modo de vida. Para muchos herculanos ir al Rico Pérez cada 15 días pues es como para los que van a misa cada semana o como para los que van a trabajar todos los días, es decir, no entenderían su vida sin ir al Rico Pérez. Pues el Hércules es una marca, el Hércules es un icono, el Hércules es una referencia. El Hércules es la ilusión de miles y miles de alicantinos que les gusta el fútbol. Yo creo que todo esto se debe de preservar y se debe en parte recuperar. Ha sido el mejor embajador que ha tenido Alicante. Cuando vas por otras ciudades de España y dices Alicante y enseguida lo relacionan con el Hércules, ¿no? Es decir, tenemos unas fiestas maravillosas que son las hogueras, pero que igual no han trascendido tanto a lo largo del tiempo en otras ciudades de España, ¿no? como para que sean tan conocidas, ¿no? Que gracias al club alicantino la ciudad fue sede de un mundial de fútbol, algo que para muchos ha quedado en el olvido, pero que representó algo muy importante para la propia ciudad y para todos los alicantinos. Esta temporada l'Hèrcules ha arribat a una categoria semiprofessional en equips més importants, estem il·lusionats, però el que m'agradaria és que, a banda de tindre èxits esportius, també el club cresquera com a institució, no? Que tinguera una estructura suficientment important per a assolir un futur ascens y consolidación en la categoría profesional. Antes de intentar ascender otra vez, lo más importante es crear una estructura de club, una organización, intentar pues, dotar de más campos en Foncalén o conseguir hacer una ciudad deportiva en otro sitio. Es el momento de conseguir de tejer una estructura sólida de club, que es lo que durante 102 o 105 años nos ha faltado. Es esa estructura que haga que cuando vienen mal dadas resistamos y no nos descalabremos como solemos hacernos a lo largo de la historia. Sí, soy pesimista con el futuro del Hércules siempre y cuando siga el mismo dueño. En el momento en el que el dueño cambie, pues a lo mejor vivimos otra nueva época buena. Pero así es imposible. Han pasado por el Hércules en estos 25 años cientos, miles de socios, de entrenadores, de inversores, de directores deportivos, y nada ha funcionado, porque al final siempre es la misma persona la que està arriba del todo tomando la última palabra. Este episodi de 25 anys del club no ha sigut positiu, ho sabem. N'hi ha hagut moltíssimes coses que no haurien d'haver passat mai. L'Hèrcules ha eixit en premsa per haver comprat partits. L'Hèrcules ha pujat a primera després d'unes converses intervingudes que evidenciaven moltíssimes coses. L'Hèrcules, estant en categories inferiors, no ha tractat bé l'aficionat. Vull dir, l'Hèrcules ha comès una sèrie d'errors que ja no només són esportius, sinó que són també, sobretot, de projecció social. 13 años va a hacer que el Hércules no milita entre primera y segunda división. Jamás había estado tanto tiempo sin tocar la élite, y eso de alguna manera condiciona el futuro, porque si quien no lo ha hecho bien en estos últimos 25 años, nada hace presagiar que lo vaya a hacer ahora fenomenal en los próximos 25, con lo cual pues el futuro del Hércules creo que como mínimo está cogido con pinzas y en medio de una gran incertidumbre, porque quien lo gestiona pues lo hace a su manera, y creo que no es, o entendemos mucho que no es la manera adecuada de llevar a un club profesional a la élite. Debe de entrar gente nueva para dirigir los destinos del club, puesto que es importante, por una parte, la implicación del tejido empresarial de Alicante y, por otra parte, también personas con capacidad para ilusionar, por una parte, a la afición
y por otra parte también a las instituciones conseguir las necesarias sinergias a nivel social e institucional y llevar al Hércules a lo más alto. Y todo pasa porque la propiedad pues bueno, apueste de verdad por un Hércules en el fútbol profesional, que no sea flor de un día y con vistas a un futuro que parece que nunca llega, pero es el de la creación de una ciudad deportiva en condiciones, de una cantera decente, de una cantera en la que dé jugadores, que forme, que no únicamente mire la cuota del niño, es decir, que mire a largo plazo como un surtidor de elementos capitales para el primer equipo, no solo deportivamente, sino también económicamente. Si somos capaces, sobre todo si son capaces de los que llevan el timón de la nave blanquiazul, de hacer las cosas bien, sin errores, el Hércules debe volver a ser ese equipo de primera división tan conocido y tan representativo de Alicante en España. Obviamente hay que confiar en que esto remonte y el Hércules esté donde debe de estar y donde siempre debió de estar, es decir, en primera división. O sea, no en segunda, ni en tercera, ni en primera división.